Hola, en este video te explicaremos qué es el ADN y cómo funciona, además de sus orígenes. Primero es importante saber qué es el ADN, mejor llamado ácido desoxirribonucleico o también conocido como ADN. Es el nombre que se le da a la molécula, la cual es un ácido nucleico, el cual es un tipo de molécula que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. Estas se encuentran dentro de las células, ya sean las mitocondrias o el núcleo. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central formada por azúcares, desoxirribosa, y grupos fosfato. Enganchado a cada azúcar hay una de las siguientes cuatro bases: adenina, citosina, guanina y timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la timina y la citosina con la guanina. La secuencia de estas bases a lo largo de la cadena es lo que modifica las instrucciones para formar proteínas y moléculas de ARN. En las células procariotas, el ADN se encuentra en el citosol, junto con los otros elementos que flotan en ella, por lo tanto su replicación es inmediata, es decir, no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la información genética en el momento de la división celular. Por otro lado, en las células eucariotas, el ADN se encuentra ubicado en el núcleo celular. Existen dos formas en que el ADN transmite la información genética en su interior. Antes de la división celular, esta se replica y es empaquetada con otras moléculas y proteínas, formando una molécula más grande denominada cromosoma. De esta manera, durante la mitosis, las dos células hijas llevarán una copia del ADN original. Es importante saber que el ADN se caracteriza por dos funciones fundamentales: la replicación y la expresión. En la replicación, el ADN es capaz de replicarse. En este sentido, una cadena de ADN contiene dos hebras de información que podrá replicar en otras dos cadenas dobles. Y en la expresión, se usa la información para expresar las características hereditarias o para codificar las proteínas para el funcionamiento adecuado del organismo. A continuación veremos las partes del ADN, las cuales son cadenas de nucleótidos donde cada unidad a su vez está constituida por tres partes: una molécula de azúcar de 5 carbonos desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN se tiene la adenina, guanina, citosina y uracilo. Ahora, la replicación junto a la transcripción del ARN. La replicación del ADN ocurre antes de que la célula se divida y consiste en la obtención de copias idénticas de la información celular fundamental para su transferencia de una generación a otra. El ADN enrollado cromosoma se enreda por la enzima topoisomerasa para que luego la enzima helicasa actúe rompiendo los enlaces de hidrógeno de las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina para separar las dos hebras. Cada hebra tiene una direccionalidad y cada extremo se denominan 5 y 3, 5' y 3', siendo que es solo posible agregar nucleótidos en el extremo 3', o sea, la dirección del alargamiento siempre será desde 5' hacia 3'. Teniendo en cuenta los nucleótidos que se emparejan con la información de una hebra, serán agregados por el ADN polimerasa en la dirección 5' a 3', donde las bases hidrogenadas, la adenina, siempre se unen con las timinas siempre con las adeninas, las guanina con la citosina y las citosinas con la guanina. Como se dijo antes, el ADN significa ácido desoxirribonucleico, posee un azúcar de desoxirribosa y su base nitrogenada está compuesta de adenina, citosina, guanina y timina. Se caracteriza por poseer dos hebras enrolladas juntas para formar una doble hélice. A su vez, el ARN, es decir, ácido ribonucleico, contiene azúcar de ribosa. Su base nitrogenada está formada de adenina, citosina, guanina y uracilo. Se compone de una sola hebra. No obstante, ambos son ácidos nucleicos compuestos de azúcares, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Por último, vamos a hablar de la historia del ADN. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por el biólogo suizo Johann Friedrich Miescher, mientras estudiaba la composición química de los glóbulos blancos. Observó que dentro de las células
había una sustancia aislada rica en fosfatos, sin azufre y resistente a las proteasas, algo que no se correspondía a la estructura típica de los lípidos o proteínas. Michel bautizó esa nueva molécula como nucleína, ya que se encontraba en el núcleo de todas las células estudiadas. En 1885 y 1901, la composición química del ADN comenzó a definirse. En 1889, Richard Altman, patólogo alemán que había sido discípulo de Michel, redefinió esta sustancia con el término ácido nucleico. Por su parte, el alemán Albert Kossel descubrió la existencia de los hidratos de carbono y de unos compuestos o bases nitrogenadas a los que llamó adenina, guanina, citosina y timina, dentro de las moléculas del ADN. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de la Medicina en 1910. El siglo XX empezó con grandes avances en la investigación del ADN. Durante la década de 1920, el bioquímico ruso-estadounidense Fergus Levin determinó la existencia del ARN, otro ácido nucleico necesario para la transmisión de la información genética. Levin también detectó la presencia del grupo fosfato y de un tipo de azúcar llamado ribosa, dos componentes imprescindibles en la formación del ADN. Más tarde, el bioquímico descubrió el grupo fosfato, el azúcar y las bases nitrogenadas se unían para formar nucleidos. Durante los años siguientes se llevaron a cabo varios experimentos que concluyeron que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Los estudios del microbiólogo Frederick Griffin, los hallazgos de Oswald Avery en 1944 y los experimentos de Alfred Earley y Martha Chessy en 1952. El avance más importante en este campo se produjo en 1953, cuando el físico Francis Crick y el biólogo James Watson demostró la estructura del doble hélice del ADN. Recibieron el Premio Nobel de la Medicina en 1962 junto al físico Maury Wilkins. Who's back? Still doing that shit, Andre?